la diferencia entre emprendedores y empresarios en general, para nosotros, digamos, es etapas de un mismo proceso. Es decir, básicamente lo que se entiende habitualmente es un emprendedor, se lo entiende en la etapa muy inicial, ¿no es cierto?, que es aquel que inicia un proyecto, ¿no?, aquel que busca, que trata de encontrar una oportunidad, ¿no es cierto?, pero una vez que esa primera idea empieza a plasmarse en algo concreto, ese emprendedor empieza a crecer y se transforma en un empresario. ¿Por qué? Porque un empresario es aquel que justamente concreta las ideas, si se quieren, las iniciativas, ¿no?, del emprendedor, ¿no es cierto? Por eso que el empresario es esencialmente, es un emprendedor también. Y en esto me parece muy importante tu pregunta, porque una de las cosas que nosotros queremos subrayar es que el crear una empresa es algo muy extraordinario. Estamos muy acostumbrados a hablar de empresas, pero crear una empresa y mantenerla en el tiempo, desarrollarla, es realmente un fenómeno, casi diría, bastante excepcional. Porque vos fíjate que, ¿cómo empieza una empresa? ¿No es cierto? La empresa empieza con alguien que un día se le ocurre que esto podría ser factible, hacer algo, llevar a cabo una actividad productiva de cualquier tipo. Esta idea hay que empezar a madurarla, ¿no es cierto? Hay que empezar a hacer números, calcular, vale la pena, no vale la pena, conseguir gente que pueda trabajar con uno en el proyecto, ¿no es cierto?, conseguir la tecnología, conseguir capital, ver a quién le vendo lo que hago, ¿no? Es decir, es un esfuerzo muy importante desarrollar una empresa, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar un poco, quizás hasta profundamente, cómo se genera valor en un país, es el trabajo humano organizado alrededor de empresas lo que genera valor, ¿sí? Porque por supuesto hay valor también en el trabajo individual y muy valioso en muchos casos, ¿sí? Pero es verdad que para muchas actividades vos ese trabajo humano lo tenés que coordinar, ¿no es cierto? Y el que hace la coordinación, el que trabaja en la coordinación, junta ese trabajo humano con el capital, con la tecnología, es el empresario. Entonces a nosotros lo que nos parece básicamente es que cuanto más empresarialidad haya, es decir, cuanto más desarrollo de emprendedores, de empresarios, tanto de pequeñas, de medianas, de grandes empresas, mejor le va a ir al país. Ese es básicamente nuestro punto de vista. Bueno, evidentemente nosotros hemos tenido en la historia, en nuestra larga historia, momentos de grandes ciclos, ¿no es cierto? Ciclos muy abruptos, de subidas, de bajadas, hemos tenido momentos de alta inflación, de baja inflación, es decir, de alto desempleo, de relativamente bajo desempleo. Y todos estos cambios evidentemente afectan mucho al mundo de las empresas, ¿no? Por eso que lo mejor, evidentemente, para tener un desarrollo permanente en un país y para que las empresas crezcan y se desarrollan, es que el crecimiento sea lo más pausado posible, que no haya grandes rupturas, ¿no? Ahora, la parte que hay que ver también es que los empresarios que se han mantenido en Argentina son empresarios que tienen un gran vigor, justamente porque han sabido salir de crisis, ¿no? Y se adaptan mucho a los cambios que ocurren, ¿no? Ahora, de todas maneras, y es totalmente pertinente la pregunta, lo que tenemos que tratar, obviamente, en la Argentina, es de generar siempre un ambiente lo más estable posible que permita que los empresarios se animen a proyectos, desarrollen nuevos proyectos y no estén tan pendientes de las circunstancias de cambio que ocurren, ¿no? Bueno, ahí hay un papel decisivo de las políticas públicas. ¿Cuál sería, digamos, para este clima de creación de empresas y este espíritu empresario que ustedes están impulsando, cuáles serían los principales obstáculos? Mira, lo primero que nosotros pensamos en cuanto al clima para desarrollar más empresarialidad, ¿no es cierto?, es una cosa que nos parece muy importante, y en parte realmente agradecemos mucho la oportunidad de una entrevista de este tipo a la gente que nos escucha, es que se valore el rol del emprendedor y el empresario. En el sentido de que muchas veces no se tiene cabida conciencia de lo que significa, como digo, desarrollar una empresa. Hay muchos empresarios, como dijiste claramente, que quedan en el camino, que les va mal, ¿no es cierto? Es decir, ser empresario es una actividad riesgosa, y esto es algo importante, por eso que nosotros, por ejemplo, creemos que el concepto de emprendedor en sentido amplio también tiene que transmitirse en las escuelas, y por suerte en Argentina se está haciendo esto, ¿no es cierto?, y cada vez más. Es decir, que los jóvenes vean que ser emprendedor es algo positivo, que es un enfoque hacia la vida muy positivo, y que aun cuando no termine luego haciendo y armando una empresa, la actitud emprendedora es algo bueno.
inclusive para trabajar en una empresa. Porque el emprendedorismo te da iniciativa, ¿no es cierto? Te da capacidad de ver nuevas cosas, de innovar, ¿no? Son todos atributos vinculados con el rol de empresario. Entonces, un punto muy importante tiene que ver, como digo, con los valores, con la educación, ¿no? Con el concepto que en una sociedad hay sobre el mundo de los empresarios y de los emprendedores. El segundo punto muy importante tiene que ver, porque en el día a día, cuando uno ve cómo se crea una empresa, sobre todo las empresas recientes, digamos, los emprendedores que surgen, son los problemas, digamos, de administrativos, de tipo regulatorio, es decir, que hacen, no es fácil crear una empresa, hay que hacer una serie de trámites, ¿cierto? Hay que inscribirse, hay trámites en cuanto a los empleados que se contraten, en fin, para alguien que empieza, ¿no es cierto?, hay una serie de cuestiones. Se está haciendo algo en ese sentido, pero todo lo que se puede hacer para simplificar los registros para las empresas, etcétera, es bienvenido. Hay países que han hecho esfuerzos muy importantes justamente para simplificarle las cosas a los emprendedores, a los empresarios. Y el tercer punto, muy importante, es por supuesto el acceso al financiamiento, ¿no? Evidentemente, para que las empresas se desarrollen, crezcan, inviertan, el acceso al financiamiento es fundamental. El punto clave para nosotros, nosotros somos una institución que está constituida por un conjunto de empresarios muy importantes que hace tiempo que trabajan en empresas importantes en Argentina, y tenemos una mirada de mediano y largo plazo. En ese sentido, lo fundamental acá, como digo, es reconstituir y fortalecer, tener en Argentina un mercado de capitales fuerte, dinámico, que crezca. Y una de las claves, no es la única, pero es una clave importante, es tener la inflación lo más baja posible. Porque, evidentemente, para generar un mercado de capitales, uno necesita que la gente, ¿no es cierto?, ahorre en moneda local, en moneda doméstica, en pesos, que esté, digamos, tranquila de que puede colocar sus pesos en determinados instrumentos financieros y que eso sirva luego para prestar a mediano y largo plazo, porque lo que importa es realmente que haya acceso por parte de las empresas a capitales de mediano y largo plazo. Y acá, aunque pueda ser un poco una distinción un poco académica, pero es importante para la gente que está escuchando distinguir dos tipos de acceso al financiamiento. Digamos. Hay financiamiento que es el crédito, que ahí básicamente son los bancos, ¿no es cierto?, los agentes principales de crédito. Pero la otra pata, si se quiere, de financiamiento que es muy importante, es lo que se llama acceso al capital. Es decir, las empresas también tienen que poder, en muchos casos, acceder a capital para poder llevar adelante grandes proyectos. Por ejemplo, a través de en la bolsa, es decir, ¿no? Abrir en la bolsa y conseguir capital para una nueva inversión, ¿no? Conseguir socios externos, conseguir fondos de inversión que apoyen a las empresas. Entonces, todo ese tema del mercado de capitales es fundamental. Entonces, yo creo que en una mirada, como digo, de mediano y largo plazo, entre todos en Argentina tenemos que trabajar para generar un mercado de capitales más fuerte que el que tenemos en moneda local. Puede haber también, por supuesto, parte en moneda extranjera, pero muy importante que sea moneda local. Y esto, de hecho, es posible. De hecho, en Chile existe un mercado de capitales muy importante, en Brasil hay un mercado de capitales muy importante, que son países semejantes y cercanos. Bueno, yo creo que nosotros podemos, con el tiempo, armar un mercado de capitales de esa significación.